El siguiente programa es en parte patrocinado por amigos y asociados de Jensen Franklin Media Ministries. El ayuno es hambre de Dios. Y suena muy simple. Pero quiero decirte que cuando ayunas, algunas cosas que probablemente debas esperar en algún punto es que la diversión se desvanezca. En algún momento se convierte en una rutina. En algún punto empiezas a oír la voz. ¿De qué sirve? Esto es una estupidez. Cuando más quieras renunciar, ese es el momento en que el ayuno es más efectivo. No solo es Dios que se fija en ti, sino que Satán se está fijando en ti cuando ayunas. Hay algo en tu cuerpo llamado grelina, Grelina. La grelina, de la manera más sencilla que puedo decir, es lo que hace que tu estómago gruña. ¿Alguna vez has estado sentado? Tal vez ya está a punto de suceder ahora. Y este gruñido surge y es vergonzoso. Es un ruido vergonzoso que viene de la mitad de tu cuerpo y no tienes absolutamente ningún control sobre él. Bueno, la grelina es esta hormona llamada la hormona del hambre, que hace que tu estómago gruña y también es lo que desencadena la sensación de hambre en tu cuerpo. Nadie tiene que ir por ahí y tratar de recordar que tiene hambre, porque tienes grelina y la grelina te asalta más o menos una vez cada 2 o 3 horas y se queja y te hace saber que necesitas comer. Es ese ruido de gruñido en tu cuerpo que solo dejará de avergonzarte si le das un Twinkie, si le das una galleta, si le das una hamburguesa con queso. Se calmará. Y acostúmbrate a ello porque lo vas a escuchar mucho en los próximos días. Nadie intenta acordarse de comer porque tienes hormonas del hambre que te agitan durante todo el día y te dicen, aliméntame, no has almorzado, no has desayunado, aliméntame. ¿Cuántos de ustedes tienen una buena grelina que funciona? Digan amén. Así que esto es lo que te estoy diciendo. Vas a pensar que Dios está recreando el milagro que hizo en el libro de Josué cuando hizo que el sol se detuviera. Se va a sentir como que el día no se mueve y vas a mirar tu reloj y vas a pensar, deben ser las 6:30 de la tarde y van a ser las 9:30 de la mañana y vas a estar tan hambriento y vas a pensar, el tiempo se ha detenido, no puedo hacer esto es una locura. Pero ahí es cuando el ayuno funciona. Es entonces cuando empezarás a entender lo que Jesús hizo y lo que ordenó que hicieran sus discípulos en las temporadas de ayuno y oración. Y mi punto es este: quiero que Dios te dé tal hormona de grelina espiritual, hambre espiritual por Dios, que a lo largo de este ayuno haya una agitación. Necesito leer mi Biblia, necesito orar, necesito alabar, necesito a Jesús. No puedo tener otro año como el que tuve. No quiero pasar otro año en el que solo me dedique a los movimientos del cristianismo. Quiero tener hambre de Dios. Y estoy orando para que espiritualmente haya un gruñido, haya algo inquietante en tu interior que diga, necesito a Dios. Mi familia necesita a Dios, necesito ayunar y necesito orar. Estoy orando para que esto se vuelva tan real, que llegues a un punto en el que tu vida espiritual se haga tan activa como tu vida de merienda. Digo, tu vida de merienda, cuando esa hormona del hambre se pone en marcha, siempre estás buscando unas patatas fritas, un poco de salsa, unas almendras, buscando esto, buscando aquello. Estoy orando para que tu hambre espiritual por Dios sea tan activa como tu hambre de pasabocas. Cuando no oras, te sientes tan miserable como cuando no has comido.
Y empieza a agarrarte en algún punto esta cosa divertida, esta cosa, si empiezas con un motivo, bueno, necesito perder unas pocas libras y entonces voy a ir. Te prometo que eso se va a desgastar muy rápido y tu mente dirá, hay maneras mucho más fáciles que estas de perder peso. Pero cuando lo hace, es cuando todas estas distracciones son eliminadas y Jesús se vuelve real, si lo permites, en tu vida de una manera nueva y poderosa. Y esa hambre molesta y que carcome que tenemos cuando no comemos comida física. Te estoy diciendo que ahora vas a tener esa misma sensación en la dimensión espiritual por comida espiritual. Y oro para que alguien diga, quiero que me agarre un hambre espiritual. Quiero hacerte una pregunta. ¿Tienes hambre de Dios? No estoy dispuesto a sentarme aquí y a seguir como si nada, porque tengo hambre. Y el ayuno es hambre de Dios. A lo largo de todo nuestro camino tenemos que mostrar a Dios que tenemos hambre de Él. Nada más puede satisfacer. En el libro de 2 Reyes 7 está la historia. Y la Biblia dice que la ciudad estaba completamente rodeada e Israel había sido aislado y todos los habitantes estaban bajo el asedio. La crisis era tal que se habían quedado sin comida, las raciones se habían acabado y estaban en una pésima situación nefasta. Se desesperaron tanto porque no tenían nada que comer y llegaron a estar tan hambrientos que la Biblia dice que estaban peleando por cosas que hubieran sido inaceptables para el consumo. Están tan hambrientos que se pelean por cosas que normalmente no consumirían ni comerían. Por ejemplo, la Biblia dice que la gente de esta ciudad llegó a tener tanta hambre que por 80 piezas de plata se podía comprar una cabeza de burro y le quitaban la piel a la cabeza de burro y la cocinaban, y así de desesperados estaban por tener algo que comer. Y como si eso no fuera lo suficientemente malo, la Biblia da otro ejemplo y dice que la gente estaba tan hambrienta que por 5 piezas de plata se podía comprar una taza de estiércol de paloma, los residuos de la paloma. ¿Ves? Cuando tienes hambre, si no consumes las cosas correctas para llenar esa hambre, entonces empezarás a alimentarte de cosas que dijiste que nunca consumirías. Creo con todo mi corazón que si no diriges tu hambre espiritual en temporadas para alimentar y tener hambre de cosas espirituales, que esas hambres, que si no las diriges hacia Dios y a la palabra y a la alabanza y a una mayor relación con Jesús, entonces esas hambres te dirigirán a lo equivocado. Y empezarás a alimentarte de cosas en el internet, y empezarás a alimentarte de cosas que son carnales, que empiezan a dejar tu alma magra y vacía, y te estás secando. Y espiritualmente ha pasado tanto tiempo desde que tuviste un toque de Jesús, porque te estás alimentando solo de las cosas carnales, y es realmente un hambre de Dios que está gritando, vuelve a mí, ven y búscame en ayuno y en oración, y acércate a mí y yo me acercaré a ti. Pero no tomamos el tiempo para alimentar alguna vez nuestra hambre de Dios, y cuando tratamos de sustituirla por comida chatarra, cabezas de burro y estiércol de paloma, creo que si no te ocupas de esa hambre espiritual por más de Dios, empezarás a llenarla con más y más, y tratamos tan desesperadamente de llenar lo que solo Dios puede llenar, y es otra cosa, otro viaje, otro entretenimiento, otra distracción, otro vamos al juego, vamos al lago, a la playa, a las montañas, vamos a probar esto, déjame conseguir esta casa, ese auto, déjame probar este nuevo proyecto, y seguimos tratando de llenar el hambre de Dios, pero hay un retorcijón y un gruñido en el interior que dice, nada puede satisfacer la necesidad de Dios en tu vida excepto buscarlo. Y cuando Él viene, cuando lo buscas primero, entonces todas estas cosas se te añaden. Los leprosos, la Biblia dice que había leprosos fuera de esa ciudad.
En otras palabras, estaban marginados, quiero decir, es malo estar dentro de la ciudad, literalmente, donde la gente está comprando y comiendo cabezas de burro y estiércol de paloma. Y estos tipos estaban aún más desesperados porque eran leprosos, y esa enfermedad haría que se cayeran literalmente partes de su cuerpo, y espiritualmente hablando su vida se estaba cayendo a pedazos. Estaban marginados. Se les dijo, ni siquiera son lo suficientemente importantes como para estar dentro con el resto de nosotros. Pero estaban hambrientos, tan hambrientos que dijeron, no puedo. Hicieron esta pregunta, ¿por qué sentarnos aquí hasta que muramos? ¿Ves? La única cosa que te moverá fuera de tu zona de confort, fuera de la complacencia, hacia las cosas que solo Dios puede hacer por ti. Esto es lo que el Señor me dijo que te dijera. Él dijo, la única cosa que te llevará allí es el hambre. Lo único que los levantaba fuera de su autocompasión era el hambre. Lo único que los sacó de sus excusas, podríamos también, nadie más está haciendo nada, todos estamos muriendo, así que moriremos aquí juntos. Lo único que les empujaba era el hambre. Lo único que les hizo empezar a moverse hacia su destino y un día más brillante fue el hambre. Y el hambre te impulsará y te empujará. Y el ayuno es hambre de Dios. La Biblia dice que eran 4, y creo que probablemente uno de ellos estaba sentado allí y tenía tacos en su mente. Uno estaba sentado allí y tenía pollo frito en su mente. Y otro estaba sentado allí y tenía donas Krispy Kreme en su mente. Pero uno se levantó y dijo, no puedo sentarme aquí. No puedo tener otro año como el que tuve. Nos estamos muriendo. Estamos muriendo. ¿De qué nos sirve sentarnos aquí a esperar la muerte? Dice que si entramos en la ciudad nos mantendrá con vida y viviremos, pero si nos matan, moriremos. Ahora escucha este pensamiento, escucha esto. Ahora pues, vengan, rindámonos al ejército de los sirios. Si nos mantienen con vida, este tipo era graduado universitario, estoy seguro, viviremos. Si nos matan, moriremos. Eso es brillante, ¿no? Pero ¿por qué sentarnos aquí hasta que muramos? El hambre comenzó a impulsarlos. Empezó a tener hambre y dijo, tiene que haber más. Y fue el hambre lo que empezó a moverlo hacia la dirección del plan y el propósito y el milagro que Dios tenía para él. Y creo con todo mi corazón que hay cosas que Dios hará por la gente cuando tienen hambre de él. Cuando ayunan y oran, el ayuno es hambre de Dios. Y cuando empiezas a tener hambre de Dios, de repente sales de los retos y de la zona de confort, y sales de la autocompasión y de la depresión y la desesperanza. Y el hambre comenzó a moverse y empezaron a dar pasos, 4 de ellos, hacia el campamento del enemigo. Las cosas se volvieron aún más desesperadas dentro de las murallas de esa ciudad, hasta el punto de que la Biblia da una descripción más asombrosa. Llegaron a estar tan hambrientos que la Biblia dice que empezaron a hervir y a comer sus propios bebés, su propia carne y sangre, y a hacer tratos y a decir, nos comemos a tu hijo hoy, nos comemos a mi hijo mañana. ¿Ves? No entendemos el hambre. No entendemos el hambre. Hablo de la gente que estaba tan desesperada por el hambre. Y lo que quiero que entiendas sobre esto es que cuando la gente no llena el hambre espiritual de Dios con cosas espirituales, en los hogares, en las familias, en los matrimonios, cuando solo se alimentan de cabezas de burro y estiércol de paloma y carnalidad, y piensan que eso es suficiente para sostener tu matrimonio y bendecir a tu familia, cuando solo se alimentan de cosas carnales y no alimentan el hambre espiritual de Dios con hambre de Dios, entonces, adivina qué,
empiezan a volverse unos contra otros, empiezan a devorarse unos a otros, empiezan a atacarse unos a otros, y el enemigo viene y devora familias y devora hogares, y es realmente una señal de gruñido para alguien que necesita empezar a consumir el apetito espiritual y conseguir un hambre de Dios que cambie nuestra actitud, que abra nuestros ojos a las cosas más grandes, no solo a devorar unos a otros. Estoy orando para que alguien me escuche predicar y diga: no puedo tener otro año como el que tuve, no puedo quedarme en esta adicción durante otros 12 meses, me niego a vivir así otra vez. Algo tiene que ceder, estoy desesperado y tengo un hambre de Dios que solo Dios puede arreglar y Dios puede cumplir y Dios puede hacer en mi familia y en mi hogar. La Biblia dice en Lamentaciones 4:9: los que murieron a espada terminaron mejor que los que mueren de hambre. Una traducción decía: es mejor caer luchando que sentarse y morir. Para bien o para mal, el hambre te impulsa. Esaú regresó a casa de un viaje de caza en la Biblia, y la Biblia dice que él estaba tan hambriento que ya casi estaba en casa. Pero su hermano Jacob salió y dijo: escucha, te ofreceré un plato de frijoles, hambre espiritual, pero te ofreceré un plato de frijoles si me das la primogenitura. Y en un momento de debilidad, porque no alimentó el hambre de Dios, trató de poner cosas carnales por el hambre de Dios. Y por eso el ayuno es tan importante. Por eso no es para la gente que te rodea, pero no es para ti. Esto es para usted, Señor. Esto es para ti, papá. Esto es para ti, hombre de negocios. Esto es para ti, estudiante universitario. Esto es para ti. Dios dice: hay cosas a las que te llevará el hambre que nunca alcanzarás hasta que tengas hambre de mí, porque yo lo tengo todo. Yo soy el que levanta a uno y tira a otro hacia abajo. Yo soy el único. ¿Y sabes lo que Él prometió en Mateo 5? Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. La Biblia dice que Esaú perdió su derecho de primogenitura, porque alimentó esa verdadera hambre con cabezas de burro, por así decirlo, y estiércol de paloma, en lugar de hambre de Dios. Cierro con esto. ¿Qué sacó al hijo pródigo del corral de los cerdos? ¿Qué le hizo volver a la casa del padre? ¿Qué fue? ¿No era el olor ni el hedor? ¿No fue la decepción de los amigos que lo abandonaron después de haber gastado todo su dinero? No era la suciedad en la que estaba viviendo. Ninguna de esas cosas lo puso en el camino de vuelta a la casa del Padre. Fue una cosa la que le hizo volver al Padre. En Lucas 15, versículo 17, hizo una pregunta: ¿cuántos de los jornaleros de mi padre han comido de sobra? Escucha. Y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Lo que impulsó al hijo pródigo a levantarse y salir del corral de los cerdos y de la inmundicia para volver a la belleza, el amor y la gracia de la casa del Padre, lo dijo él mismo: yo tengo hambre. Es el hambre lo que hará que los hijos e hijas pródigos, cuando alguien esté ayunando por ellos, el hambre los despertará en el corral del cerdo. El hambre los despertará en sus adicciones. El hambre despertará al reincidente, y si no ayunan por sí mismos, cuando comencemos a ayunar, cuando comencemos a orar por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestras hijas, cuando hagamos eso, Dios dice: usaré el hambre como la fuerza que los impulsa y empuja al camino de regreso a la casa del Padre. Cuando nada más funciona, las súplicas y los problemas con la ley y todo tipo de cosas y todo tipo de ramificaciones de esa vida, cuando nada más funciona, Jesús lo puso así en Marcos 9. Esa clase solo puede ser
expulsada con oración. Hay algunos miembros de nuestra familia, nuestros amigos, nuestros asociados, gente con la que trabajas, gente con la que haces la vida y están perdidos y están en su camino al infierno, y la única cosa que los va a sacar del lodo y del fango y en el camino de vuelta a la casa del Padre es el hambre. Y el ayuno es el hambre de Dios. Y cuando una iglesia con miles y miles de personas aquí y en el internet y en todos nuestros campus se reúne y mi estómago está gruñendo a la 1 a.m., pero tu estómago está gruñendo a las 2 a.m. y alguien más tiene un gruñido en marcha y es como un irritante total para el diablo y los demonios y ellos, la escritura dijo, este tipo de espíritu solo se suelta y libera su agarre en las personas cuando la gente está ayunando y orando. Bueno, te digo que creo que hoy estás viendo este programa por voluntad divina. Para eso oramos. Oramos para que Dios nos conecte, haga conexiones del reino con este programa. Dios está aquí para encontrarte en tu punto de necesidad. Di esto: Señor Jesús, te doy mi vida, te doy mi familia, te doy mi futuro. Te necesito que me liberes, necesito que sanes los lugares rotos de mi vida. Necesito tu sanación, necesito que me levantes y me animes de nuevo mientras camino por esta situación que sé que tienes tu mano sobre mí y los míos. Oro hoy para que Jesús extienda su mano y salve, libere y sane a toda persona que necesite un milagro. Oro por los milagros hoy. Tú eres el Dios de lo sobrenatural. Y Señor, a veces la educación y el asesoramiento no son suficientes. No estoy en contra de nada de eso. Necesitamos todo lo que podamos conseguir. Pero hay un Dios sobrenatural en el cielo, y cuando oras en el nombre de Jesús, las montañas se mueven. En el nombre de Jesús pedimos que se produzca un avance. Amén y amén. Si le pediste a Jesús que entrara en tu corazón, si hiciste esa oración conmigo y necesitas saber que alguien está orando por ti, levanta el teléfono, llama y háznoslo saber. Nos encantaría saber de ti. Envía una carta o un correo electrónico y, por cierto, hay mucho material gratuito en el internet. Si no eres miembro de nuestro canal de YouTube, deberías unirte a él, ya que cada semana recibes un nuevo mensaje y algunas cosas. A veces tenemos cosas ahí que se alargan, ya sabes, tenemos que editar muchos de estos programas de televisión, pero amigo, puedes obtener todo a través del ministerio y todo es gratis. Es nuestra alegría y bendición sembrar en tu vida. Fui a Israel no hace mucho y le pregunté a la gente de allí cuál es la mayor necesidad de la nación de Israel. Por años hemos invertido millones de dólares en la nación de Israel. Puedo decirlo y quiero decir millones de millones, pero esto es lo que quiero que entiendan. Que este proyecto que estamos haciendo ahora, estamos construyendo un centro de emergencias en el norte de Israel, un ala del hospital, justo al lado de una base del ejército. Es en verdad sorprendente. Y nos hemos comprometido por fe con una donación de $3 millones. Y la respuesta de la gente es magnífica. Y hay una necesidad urgente allí, en esa parte del norte de Israel. El hospital más cercano está a más de 1 hora, así que imagina las vidas que salvaremos si pueden recibir ayuda inmediata. Me encanta que esa es la zona más cercana. Esa es básicamente la nueva zona de guerra. Los cohetes y su tecnología llegan cada vez más lejos. Cuando traigan a los heridos que han estado en el frente, habrá un hospital donde recibirán servicios de emergencia y rescatarán sus vidas gracias a este ministerio y a las personas que me están viendo en este momento. Podría ser una de esas personas. Ninguna cantidad es demasiado pequeña. Y algunos de ustedes han dado con un corazón muy generoso y estamos más que agradecidos. Ora sobre lo que Dios quiere que hagas. Sabes que cuando bendices a la nación de Israel, Dios dijo, te bendeciré. Te estoy diciendo que nunca he visto el favor de Dios como cuando empecé
a bendecir a la nación de Israel y al pueblo judío. Vino sobre este ministerio, vino sobre la gente como nunca antes, y hemos visto la bondad de Dios. Incluso cuando pases por las batallas que todos pasamos, Dios dice: te haré la cabeza y no la cola, solo por encima y no por debajo. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. ¿Orarás hoy sobre lo que puedes hacer? No te voy a decir qué hacer. Ora, y si Dios no te dice que lo hagas, no lo hagas. Pero sabes, hacemos dos cosas con los recursos que recibimos. Nos construimos obras increíbles en el extranjero y misiones y proyectos aquí en América para ayudar a los necesitados y a los que tienen grandes necesidades. Y en segundo lugar, predicamos el Evangelio en todo el mundo. Nadie nos regala el tiempo libre. Nosotros lo pagamos. Si me miras a mí, costó mucho dinero, pero grande es tu fidelidad. Y hemos sido capaces de hacerlo y no le debemos nada a nadie por la gloria de Dios. ¿Nos ayudarás hoy? El favor y la bendición de Dios están en este proyecto, y creo que es el corazón de Dios bendecir a la nación de Israel y ayudar a este pueblo. Gracias, gracias, gracias. Y nos vemos la próxima vez, aquí, en Kingdom Connection. Este programa ha sido patrocinado por amigos y asociados de Jensen Franklin Media Ministries.